Les damos la bienvenida a De Libro en Libro, un podcast de libros y amistad. Yo soy Tere. Y yo soy Vero. Y, gente, hoy estamos aquí. Para quien no nos esté viendo, estamos señalando ¿qué? El Centro de Periodismo Investigativo. Hoy estamos preparando esta sorpresa colaboración con nuestras amigas y amigos del Centro de Periodismo Investigativo en conmemoración del paso del huracán María. Que sí, va a ser un episodio un poco duro por todo lo que implica, pero va a tratar sobre un libro que es fundamental leer después de la residencia. Mira, me zumbé yo. Estamos pensando aquí cuánto nos vamos a tardar en mencionar a Bad Bunny. Aquí la compañera ya la mencionó. Yo estaba diciéndole a Verónica, ¿cuánto te vas a tardar en mencionar a Bad Bunny? Bueno, pues yo arranqué. Pero empiezo por ahí porque obviamente pues acaba de terminar la residencia, lo tenemos bien frescos en la mente. La residencia coincidió el último concierto con el aniversario de María. Y pues, aunque había un aspecto emocional, pues quizás no había la reflexión tan profunda que vamos a hacer ahora y que hemos estado haciendo mientras leemos el libro, que quiero que Vero presente cuál es el libro que muy gentilmente nos obsequiaron las compañeras del centro. Exactamente. Decirles que, en efecto, como dice Tere, estamos aquí por invitación del Centro de Periodismo Investigativo. Estamos en sus estudios, que están maravillosos. Sí, nos queremos mudar para acá. Estamos bien agradecidas. Yo creo que vamos a hacer aquí vamos a hacer un trambo. Así que estamos felices. Nosotras somos fans absolutas del centro. Nos parece que hace un trabajo extraordinario y necesario, urgente. Y también un trabajo que nos permite, pues, aunque es duro, ¿verdad? Porque confrontarse con todo lo que vamos a estar hablando hoy, pues no es fácil, pero la realidad es que preferimos siempre eso. Siempre vamos a preferir tener la información, tener la verdad, tener los hechos para entonces poder actuar a que se nos engañe o se oculte o se invisibilice. Y sin el centro eso no hubiera sido posible, no solamente en el tema del huracán María, sino en muchas otras cosas que han sido históricas ya. Así que para nosotros es un honor que nos inviten a hablar de este libro. Así que, como siempre hacemos, voy a hacer un resumen del libro para comenzar nuestra conversación. Sí. Así que allá voy. Dale, pero no hemos mencionado cuál es el libro todavía, pero nos hemos envuelto hablando de María. Bueno, porque lo iba a presentar con el resumen, pero ya que Tere, porque es que ustedes saben, la estructura es importante, gente, y cuando hacemos episodios así, pues de repente estoy bien consciente de la estructura el libro es Los estragos del apagón, de el periodista y escritor Iván Martínez Mercado. Aquí quienes nos estén viendo por video van a poder ver que lo tenemos en las manos. Sí. Ustedes saben que siempre andamos con los libros encima. Sí. Y tiene un subtítulo que es Los muertos del huracán María y la interrupción eléctrica más larga de Puerto Rico y Estados Unidos. Sí. Ahora sí. Arranca con el resumen. Arranco. Dale, vamos allá. 20 de septiembre del 2017. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando comenzaron los ruidos, el agua y el viento del huracán María, en aquel momento anunciado como categoría 5. 8 horas que parecían eternas. Mientras unos solo tuvimos que sacar agua de nuestras casas, otros tuvieron que nadar para salvarse, subir a techos o ver cómo las ventanas y techos volaban. Desde esa madrugada quedó claro que Puerto Rico, nuestro país, no volvería a ser el mismo. Pero las muertes más devastadoras no fueron producto del viento o la lluvia. María desnudó la negligencia acumulada durante años. Un gobierno quebrado, instituciones incapaces, trato desigual del gobierno de Estados Unidos y una autoridad de energía eléctrica en bancarrota. La consecuencia fue la interrupción eléctrica más larga en la historia de Puerto Rico y de Estados Unidos. Y esa falta de energía, ese apagón, fue lo que cobró miles de vidas. Las cifras oficiales hablan de más de 3.000. Otros estudios nos llevan hasta 4.645. El trabajo de Iván Martínez Mercado recoge con rigor periodístico y apoyo de instituciones comprometidas con la memoria colectiva la historia de ese apagón como un desastre político y estructural. Nos recuerda que el huracán María fue más que un fenómeno natural, fue un espejo de la desigualdad, de la precariedad y de la desidia institucional que todavía nos marcan. Hoy, a través de este libro, revisamos no solo las muertes y el apagón, sino también la urgencia de no olvidar y de entender que lo que pasó no era inevitable. Hablemos, pues, de los estragos del apagón de Iván Martínez Mercado. Uy. Wow. Mira, yo quiero arrancar por decir que, y qué bueno que lo mencionaste en el resumen, Vero, siempre das en el clavo, francamente, con tus resúmenes.
que una de las cosas más importantes que se discute en el libro y que se documenta además es que sí hubo un evento atmosférico en el cual fallecieron durante el evento, creo que fueron como 16 personas, una cosa así, no se sabe. Alegadamente. No se sabe, Ujú, no se sabe. Pero que en realidad el desastre fue posterior, pero se venía cocinando desde antes. Y las señales estaban ahí, los expertos y las expertas estaban advirtiéndolos y nadie hizo absolutamente nada. A mí me recuerda un poco a lo que justamente estamos pasando en este momento a la hora de confrontar la crisis climática. Oh, sí, sin Todo duda. el mundo sabe que esto viene por ahí. No hay una política pública vinculada a la mitigación, pero ni siquiera a la preparación antes de que empiecen a haber catástrofes incluso más frecuentes y más grandes. Y eso crea un efecto acumulativo sobre el país, sobre las vidas de las personas, sobre nuestro territorio. Y justamente esa negligencia, como tú bien mencionas, es lo que ocasionó en realidad esas 4.645 muertes. Ujú. O sea que hay unas personas responsables por lo que, ¿verdad?, acaeció después del huracán María, además del fenómeno atmosférico. Y este libro le da no solo esa cara humana, porque el libro relata las historias de 5 personas que fallecieron después del huracán María, sino que también documenta y evidencia esa negligencia previa e incluso durante la emergencia, que fue lo que verdaderamente ocasionó estas muertes que no debieron haber ocurrido. Así es. Yo quisiera comenzar diciendo que este libro, la lectura del libro, yo sabía que iba a ser dura porque yo fui a una de sus presentaciones y sé que estaba siempre el componente humano de hablar de las historias de las personas de 5 personas que fallecieron y la historia de sus familiares, ¿verdad? Que las querían contar, personas que fallecieron dirigido particularmente por el tema de la falta de energía eléctrica y por el apagón, ¿no? Estaba relacionado con eso. Pero este libro a mí me recuerda a otros libros que he leído en los que grandes tragedias humanas, de repente viene un periodista y dice, ok, yo voy a entender por qué esto pasó. Porque muchas veces se habla después de, bueno, pasó esto, pero no, es que la historia de los grandes desastres comienza mucho antes. Oh, sí. Y durante la lectura estaba recordando un libro que a mí me gusta mucho, se llama The Looming Tower, que tiene que ver con el atentado terrorista en Nueva York, en las Torres. Y ese fue un trabajo periodístico que también la persona pudo explicar que ese desastre no hubiera ocurrido si no hubiera habido una cadena de negligencia, de ignorar, ¿verdad?, esa amenaza terrorista que era bien clara, que ya se sabía que estaban, incluso los terroristas estaban tomando clases y lo sabían, o sea, clases de aviación, quiero decir. Y eso me recordó mucho mientras estaba leyendo este libro, porque acá lo que tú dices del problema de la crisis climática, que en otros países es el tema principal. Por supuesto, en Puerto Rico, sí, que estamos ahí, ¿verdad? Somos uno de los países más expuestos en el mundo. Creo que la sexta ahí sale del libro región. Que somos el sexto país más en riesgo de ser afectados por la crisis climática, y de eso no se hablaba. En aquel momento, ¿verdad? Estamos hablando del 2017, 2016, 2014, de lo que se hablaba era pues de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y cómo se le iba a pagar a los bonistas, y se contrató una persona que es bien importante, esto yo no lo sabía. Yo tampoco. Eso está brutal. La Lisa Donahue, de la que todo el tiempo estábamos hablando, que la odiábamos, ¿verdad? Como que ahí viene la política de precariedad. Resultó que ella fue la que recomendó que no se compraran ni se invirtieran en materiales. O sea, que para el momento del huracán, la Autoridad de Energía Eléctrica no tenía ni la mitad de lo que necesitaba en reserva para poder resolver ante una emergencia, pero fue por esas políticas de precariedad. Y no solo eso, perdóname, Vero, que te interrumpa, tenía la mitad de los celadores que tenía unos meses anteriores, porque estaban en esa también, política de austeridad y no sé qué. Y yo creo que también, y es algo que me ha pasado en varias ocasiones, leyendo cosas o viendo documentales sobre el huracán o lo que fuera, nosotras estábamos en medio
de la situación. Claro. No había forma, o sea, yo pienso como en esos meses post-huracán, no había forma de, atar los cabos, No. siquiera de enterarse quizás de lo que estaba pasando. Yo, en mi caso, yo me enteraba más de lo que estaba pasando a nivel gubernamental y de la recuperación, entre comillas, por amistades que vivían en la diáspora, que me escribían y me contaban cosas, porque es que no tenía señal, no tenía luz, claro, estaba resolviendo no las cosas del día a día, tú sabes, había que salir un día a buscar leche, a ver dónde aparecía, o unas semanas bien duras así. Y este libro también trae cosas que uno no se entera, de las que uno no se entera porque estaba tratando de sobrevivir. O sea, eso de Elisa Donahue. No, claro, verdad, pero también sea, lo que pasa es que como en Puerto Rico llevamos una rachita bien interesante de desastres políticos tras desastres políticos y las crisis tienen todos los aspectos. Si se habla de crisis, en Puerto Rico existe, ya sea fiscal, financiera, política, la tenemos acá. Pues yo recuerdo que incluso las personas que estábamos muy pendientes a qué iba a pasar con el gobierno y esas políticas de austeridad, estábamos más enfocados en eso, ¿verdad? En defender a Puerto Rico de imposiciones que eran bien violentas para la gente, ¿no? Y nos estábamos organizando para eso y habían estrategias desde los movimientos sociales, ¿verdad? Para resistir esas políticas de austeridad que ya se anunciaban. Y en realidad, tampoco nosotros estábamos muy conscientes de que esas políticas necesariamente nos iban a llevar al desastre del huracán. O sea, yo creo que eso nos tomó por sorpresa. No que pasara el huracán, nos tomó por sorpresa que durara tanto el desastre. Y yo recuerdo que yo casi no hice compra en mi casa, pensando que a los 2 o 3 días yo iba a poder conseguir comida en algún negocio y que íbamos a poder resolver. O sea, yo jamás pensé que esto iba a durar tanto y tanto. Y creo que algo importante también es que obviamente el autor es sobreviviente del huracán. Todos acá en Puerto Rico, que estábamos en Puerto Rico, somos sobrevivientes del huracán. Y sabemos exactamente, como tú acabas de decir, cómo nos sentíamos en ese momento, ¿verdad? Yo sí recuerdo que cuando el ruido comenzó, ahí me sentí muy identificada con muchas cosas que aparecen en el libro, y una de ellas tiene que ver, creo que era el mismo autor que decía que en algún momento del terror que sentíamos con el ruido, él pensó, ay, que mucha gente va a morir. Y yo recuerdo haber pensado exactamente lo mismo mientras mi pareja sacaba agua del apartamento. Yo en una le digo, Dios mío, va a morir un montón de gente. Y él, ahora tenemos que concentrarnos en sacar el agua del apartamento para que no se inunde. Y luego resultó que no fue por el paso, no fue por ese ruido, no fue por esa agua, sino fue porque la gente nos quedamos sin electricidad. Sí, y yo pienso que también en el libro ejemplifica muy bien porque la electricidad es algo esencial, claro, en nuestras vidas, ¿no? Y él lo estaba buscando y ahora no lo encuentro, pero lo marqué, pero él hace esta comparación de cómo mira, la encontré, ok. Dice que el mundo contemporáneo funciona con la promesa de que la tecnología funcionará. La humanidad estuvo cientos de miles de años sin electricidad y ahora su ausencia abrupta implica que morirán miles de personas. O sea, la falta de electricidad no es solo un inconveniente, y eso yo creo que es lo que más muestra el libro con los testimonios de los familiares de las personas que fallecieron. No es solo un inconveniente momentáneo de, pues, no tengo luz, no tengo internet, estoy pasando calor, hay mosquitos, tengo que jugar briscas, ¿no? Esta cuestión de pasar el rato, sino que tiene repercusiones reales en la vida de muchas personas, y quiero ser enfática, y en una población como la puertorriqueña, que es una población envejecida. Envejecida, o sea, la mayoría de nuestra gente es gente que necesita algún tipo de asistencia eléctrica para poder sobrevivir, ¿no? Sí. Qué sé yo,
ventiladores, concentradores de oxígeno, camas de posiciones, pero incluso el factor calor, que a veces se percibe como algo... Como una changuería. Exacto, como inocuo, como siempre ha habido calor en Puerto Rico. No te quejes de calor, no te quejes porque te da más. Exactamente. Miren, es que el calor tiene unas repercusiones en la salud física y mental de las personas. Y eso se muestra muy bien en el libro, por ejemplo, con los diferentes casos de personas encamadas o con limitaciones de movimiento que otras personas tenían que venir a asistirles y que estaban acalorados, y eso impide la curación de heridas, impide un montón de cosas que uno da por sentado todos los días. Así que ese énfasis en que la energía eléctrica es un derecho humano en estas alturas de la historia, yo creo que es bien importante, porque sí, al sol de hoy todavía nosotros a veces debatimos estas cosas con... Bueno, claro, nuestros gobiernos nos tratan como si, literalmente como si fuera una changuería. Tenemos una gobernadora que decía una compra no se daña en 24 horas, creo que comentó, ¿verdad? Ignorando todo esto que estamos hablando. Por eso es que es tan importante libros como este. Algo que yo le agradezco mucho a Eliván como autor y como periodista, es que de todas las historias que, ¿verdad? Que fueron muchas, pero él decidió contar el testimonio de 5 particularmente. Sí. Yo le agradezco mucho que haya incluido la historia de un señor de 94 años. Sí. Y lo agradezco particularmente porque nuestra sociedad en Puerto Rico es muy dada a decir, bueno, pero es que ya estaba viejito. Sí. Nosotras como hijas de hombres mayores, bien mayores que fallecieron, sabemos que eso no es consuelo para nadie, pero independientemente de eso, nuestro país, una sociedad se tiene que medir por cómo trata a las personas que están en mayor estado de vulnerabilidad. Si vamos en una carrera y somos un país solidario, una sociedad solidaria, el ritmo lo marca quien va más lento. Y así es como debe ser. Y acá me gusta que se haya mencionado toda la tragedia alrededor de este señor, que por cierto trabajó para Fuentes Fluviales, era una persona que aportó muchísimo, o sea, para Puerto Rico. La gente que levantó este país. Era de las personas que levantaron este país cuando funcionaba, diseñó irónicamente plantas de generación acá en Puerto Rico, y de repente pues llega al ocaso, ¿verdad?, de su vida. Ya es un señor mayor, pero tiene también situaciones de salud, y eso también lo agradezco, porque también entonces dicen, no, pero es que bendito, si tenía todas estas situaciones de salud, pues claro, se iba a morir. Pues no, sí. No. Como en la pandemia que decían, las personas que van a morir son las personas enfermas, o sea, gente. No, pues no. ¿Qué nos está pasando? O sea, se supone que eso no justifica. O sea, nosotros queremos, si nuestros mayores evidentemente van a morir en algún momento, pero tienen derecho a una muerte digna, y tienen derecho a que los familiares y esa persona hasta el último momento tenga todas las oportunidades para estar lo mejor posible, no quedarte sin aire porque tienes ahí los aparatos y no funcionan porque nadie se preocupó por velar porque el gobierno tuviera la capacidad de enfrentar un apagón, y sobre todo porque en el libro, y esto es bien importante que lo sepan, y creo que todos debemos tener, todos los que nos preocupamos por nuestro país y que decimos no nos queremos ir de aquí, lo digo en serio, debemos leer este libro, debemos tener el libro en las manos como referencia, primero para apoyar el trabajo del Centro de Periodismo Investigativo, que no lo dije, pero es el editorial, o sea, gracias al centro existe el libro, y es parte del editorial del CPI, y lo pueden conseguir en su página web, y de verdad es importante hacerlo, ¿verdad?, para apoyar ese trabajo, pero también porque no irnos de aquí o quedarnos aquí, todos vamos para allá, o sea, todos vamos para ser mayores, para necesitar que el país funcione mejor, para poder nosotros tener más o menos una oportunidad de que nuestros últimos años de vida sean unos años, como ya digo, dignos, esa es la palabra, en dignidad. Y creo que es bien importante porque este libro explica claramente cómo los distintos componentes del gobierno, tanto de Estados Unidos como acá, ignoraron no solamente los riesgos, peor aún, ignoraron posibilidades de salida. Es decir, por ejemplo, existe un sistema que se llama Empower. Yo no sabía que esto existía. O sea, yo me enteré del sistema Empower
Gracias al libro. Yo sabía, pero lo sabía desde la precariedad, es decir, y ahora veo, lo más seguro también el Centro de Periodismo Investigativo tuvo mucho que ver con eso, pero siempre había la pregunta de dónde están las listas de las personas que dependen de la electricidad. Sí. Y esa pregunta siempre se colaba en las conferencias de prensa, y eso era lo que me hizo a mí como que ponerme a pensar como, ¿qué hay aquí? Y entonces enterarme de nuevo que ese sistema existía. Esto, para quien no ha leído el libro o no lo sepa, este sistema utiliza la información de Medicare. Sí. Y entonces... Sí, es un sistema federal. Es un sistema federal que está disponible porque recopila información de personas mayores que necesitan productos o maquinaria, equipo eléctrico. Por lo tanto, pues dependen, su salud depende de acceso a la electricidad. Y entonces esa lista se puede mandar a municipios, se puede mandar a gobiernos locales, para entonces se hace un acuerdo colaborativo que luce bastante simple, es como un acuerdo de que vamos a compartir información. Y entonces eso no se usó. Y luego que ya se sabía que estaba y que podía utilizarse, hubo... reparos para usarlo, y entonces cuando Pierluisi, o sea, años después, le preguntan al gobernador también, y creo que fue el Iván el que le hizo la pregunta, como que, ¿y qué pasó con las listas? No, la meta es tenerlas. Y entonces, como que 2 días antes de otro huracán, estaban preguntando por las listas, y los municipios haciendo lo mejor que podían, y organizaciones sin fines de lucro haciendo lo mejor que podían, cuando ya es verdad que no es una lista perfecta, es verdad que requiere trabajo, pero se puede hacer porque existe, y es un trabajo que le hubiera salvado o nos pondría en una mejor posición si garantizamos llegar a tiempo y darle prioridad a personas que dependen de la electricidad, si el apagón sigue para largo, como ya pasó. Y yo creo que... y gracias por mencionar ese sistema, Vero, porque yo creo que da también en la médula de la cuestión de la relación colonial de Puerto Rico, y no solo de la situación colonial en Puerto Rico, sino la situación colonial de otras colonias que sí tienen el sistema Empower y que después del huracán Irma sí recibieron la asistencia necesaria. Entonces se plantea la pregunta un poco en el libro: ¿cuál fue la diferencia entre la forma en la que se atendió la emergencia del huracán Irma en Santa Cruz y San Tomás y la forma en la que se atendió la emergencia de estas personas en Medicare en Puerto Rico? ¿No? Entonces, yo no creo que el autor llegue necesariamente a una conclusión, porque son tantas cosas, ¿verdad?, que sucedieron, cuyos responsables están tanto aquí como en Estados Unidos, que hubo gente en Estados Unidos que se lucró con lo que estaba pasando aquí en Puerto Rico. Pero sí pone un poco en entredicho como, ok, esta supuesta asistencia que íbamos a tener, ¿qué pasó? ¿Dónde quedó? Porque a ellos sí, a nosotros no. De quién es responsabilidad de que esto sucediera de esa forma. Yo quería mencionar también, Vero, que a mí me conmovió mucho una historia de una mujer llamada Olga Iris, que se dializaba. Sí. Y yo, reflexionando sobre este caso, en Puerto Rico hay 500,000 de pacientes de diabetes. 500,000 de pacientes de diabetes en Puerto Rico. O sea, somos una de las jurisdicciones de Estados Unidos con más incidencia de diabetes. Y no hay cifras exactas de la cantidad de pacientes que se dializan, pero se estima que está como en los 6,000 pacientes que se dializan. Y entiendo, según aprendí en el libro, que solo hay 2 compañías que dan servicios de diálisis en Puerto Rico, y ninguna de las 2 compañías estaba lista para atender a estas alrededor de 6,000 personas en caso de que hubiera un huracán o un apagón. Y, o sea, dializarse, de verdad, esto es vida o muerte. O sea, y no lo padecen pocas personas, no pocas personas se dializan en Puerto Rico. O sea, tenemos una gran cantidad de gente que se dializa en Puerto Rico. Lo que levanta el cuestionamiento también, si esto vuelve a suceder,
el daño acumulativo de lo que ya sufrimos, pero además la falta, o sea, la inacción total que ha habido del 2017 para acá. O sea, es que el desastre puede ser incluso mayor. Porque no hemos hecho nada. O sea, ¿qué hemos hecho? Mínimo para esas personas que se dializan. Bueno, yo quiero pensar que algo se habrá hecho. Sinceramente, yo creo que por eso también, de todas las situaciones del huracán que se pueden investigar, el tema de la electricidad es interesante y yo creo que es vital, porque ese caso particular, el de Olga, ella lo que había hecho su centro era darle más diálisis en los días previos para que ella pudiera aguantar 2 o 3 días sin recibirlo, pensando que iban a poder regresar como que el día, pues si esto pasó el 20, pues ya para el 23, 24 la veían tomando la diálisis. Y eso pues obviamente no pasó, porque no solamente el tema de la electricidad y todo, sino que ella quedó completamente incomunicada. Exacto. Y algo que me conmovió muchísimo. Ay, cállate. Que me conmovió. Que voy a llorar. No, algo que me conmovió es que quienes llegaron a rescatarla a ella y a su hermano, que tenía también problemas de movilidad, fueron los que la buscaban para llevarla al centro de diálisis. Ellos con machete cortaron y todo hasta llegar donde ella, y cuando finalmente después de mucho trabajo llegaron, no la pudieron atender porque la fila era larguísima y ellos no estaban pudiendo dar los servicios. Así que tuvieron que devolverla. Y luego estas mismas personas fueron las que llegaron hasta el hospital cuando ya Olga ya había muerto y fue a visitarla. A ver cómo estaba. Y se entera ahí, ¿verdad?, por el hermano de que ella se había muerto y él se afectó muchísimo. O sea que también en la historia es que, diablo, los puertorriqueños, yo sé que a veces no nos gusta idealizar esa respuesta comunitaria de la gente porque sabemos que no es suficiente y porque también puede ser muy injusta, pero la realidad es la realidad. La gente salió por la gente. Y en estos distintos casos podíamos ver también escenarios de mucho amor y de mucha solidaridad, no solamente de familiares, sino de vecinos, de la cuidadora de don Jaime, que no lo dejó solo durante todo el tiempo del huracán. Y así sucesivamente, ¿verdad? El libro da cuenta de eso también, pero en el escenario de esa desidia institucional, de querer actuar completamente, y yo digo querer en el sentido de que definitivamente si tú estás gobernando, tú tienes ante la mesa un montón de asuntos y un montón de problemas, pero hay unos que tienen que ser más apremiantes que otros. Definitivamente. Y es bien criminal lo que pasó con la autoridad. Y qué bueno que mencionaste lo de la cantidad de empleados, porque justo ayer yo estaba escuchando uno de estos influencers radiales, que no son periodistas ni nada, pero son influencers, y lo estaba escuchando y volví a traer el tema de que la autoridad tenía muchos empleados, y entonces de momento uno lee este libro y uno dice, bueno, no suficientes, evidentemente, porque sí se hicieron recortes, pero luego no teníamos celadores para que fueran a resolver el problema. Y luego y también otra cosa importante es rescatar aquí el trabajo de los celadores y ese sí, conocimiento especializado de eso los años. Así. Que algo que tampoco, o sea que yo tengo que decir que yo creo que este es el primer producto que yo leo o que yo veo del huracán María, porque a mí todavía me cuesta. O sea, claro, a mí yo veo videos y yo los quito, a mí me dicen de un documental y no me dan ganas de irlo a ver porque de verdad es mucho. Pero este libro lo leí y esta imagen de nuestros celadores buscando los cables que se habían caído para ver cómo los podían rescatar. Gracias a Lisa Donahue. Tenían que ir exactamente a empatar y a buscar lo que había y transformadores que ya se habían caído, pues entonces ver cómo los podían utilizar. Así que chiripeando literalmente, buscando ahí, pero eso solamente lo puede hacer quien sabe hacerlo. Lo puede hacer quien tiene la experiencia y quien está dispuesto a arriesgar la vida para hacerlo. Entonces, qué injusto podemos ser. Qué injustos podemos ser con la gente que de verdad hace lo que tiene que hacer. Mira, y se hablaba del salario y aquí se resultó, siempre se hablaba de que los salarios de la autoridad eran bien altos. Bueno, tal vez los burócratas, yo no me voy a poner a discutir si eran altos o no, lo más seguro eran bien altos, pero para los celadores les pagaban un 40% menos de lo que se pagaba en Estados Unidos. Así que estaban mal pagos nuestros celadores y seguían siendo las personas que ponían el cuerpo y para acabar de chaval los despiden. Entonces, es una ingratitud total. Y quiero añadir a eso, sin tener luz en sus casas. Exacto, ellos también con sus familias con necesidades, por exactamente, supuesto. Exactamente. Pero, pues,
mira, de verdad que a mí me da un coraje y una cosa. Y es como tú dices, o sea, el abandono institucional, pero también hay un elemento de maldad pura y dura que se muestra en el libro, que no es necesariamente maldad pura y dura entre la gente, entre la comunidad. Lo vemos también, por ejemplo, en el caso de las funerarias, cómo esas funerarias se comportaron con las personas que habían fallecido después del huracán, cómo trataron a sus familiares, las cantidades de dinero exorbitantes que les cobraban por un servicio que no iba a ser completo, que era incompleto por las condiciones que había, claro está, pero no hubo un ápice de solidaridad en muchos de estos espacios con gente que lo había perdido en ocasiones casi todo. No cobraban lo que cobran siempre, o más. O más. Sí, esa parte también de las funerarias también fue bien dura. Horrible. Porque eso es otra cosa. Y yo creo que este libro nos confronta confronta a la gente también, nos confronta cuando hacemos chistes de que no se pueden leer los comentarios de endy.com, que no se pueden leer. Hacemos ese chiste porque a veces sacan lo peor de la gente y podemos ser muy crueles. Y el tema, por ejemplo, de cuando las personas mueren, cuán importante es esa despedida para los familiares que se quedan, y pensar que por también el asunto de la electricidad hubo gente que se tardó un montón en poder tener a sus muertos consigo, o algunos que tuvieron que velar a sus muertos en sus casas esperando a ver que algo pasara, o que no pudieron cumplir con los últimos deseos de sus familiares. Eso es terrible, y también es parte de los daños que hemos sufrido en colectivo a partir, ¿verdad?, del huracán, pero también de este apagón de que habla el libro, y esa parte también se trabaja. Yo creo que el Iván logró, y obviamente con un trabajo por años, o sea, el Iván se leyó más de 1,000 correos electrónicos que tuvo que pelear en los tribunales, que eso también es importante. Es lo otro. Y que el Centro de Periodismo Investigativo le tenemos que dar muchas gracias, porque, y obviamente también a la Clínica Legal de la Universidad Interamericana, porque hacen un trabajo extraordinario con el asunto del acceso a la información. Y en este libro lograron, porque entonces, esta es la cuestión con el gobierno, son funcionarios públicos para muchas cosas, pero entonces luego no quieren rendir cuentas. Claro. Y si no tenemos a alguien que va al tribunal a pedir que me entreguen los correos electrónicos para ver cómo se comunicaban, no iba a ser fácil lograr este trabajo. Y gracias a eso, ¿verdad? Primero, a un periodista que se da cuenta que necesita la información. Una organización que está comprometida a defender y apoyar a ese periodista para que llegue hasta las últimas consecuencias para obtener la información. Otra organización que está dispuesta a dar representación legal gratuita y se ha especializado en el tema de acceso a la información, ir a los tribunales y ganar el caso para entonces que te manden miles de correos electrónicos y tú ponerte a leer correo electrónico tras correo electrónico. Exacto. Todo ese es el trabajo que está en este libro, que no es un libro muy largo, pero es muy denso, tiene un montón de información. Y gracias a ese trabajo extraordinario que se hizo de todos esos componentes, es que podemos nosotros ahora decir, sí, ellos tenían la información, la ignoraron. Sí, sabían que estaba en Power, pero no lo usaron. Sí, tenían funcionarios que le decían, vamos a soltar los nombres, y tenían un jefe que le decía, no lo suelte. Y entonces es bien importante visibilizar eso, porque también, y los otros periodistas también, porque la cuestión del acceso, del derecho a la información es nuestro, ¿verdad? Es de toda la población, pero no todas podemos ir a una conferencia de prensa y preguntarle a la gobernadora cosas. Dependemos de que los y las periodistas se eduquen y también utilicen los trabajos de sus compañeros y sus compañeras para poder hacer mejores preguntas, porque hay veces que en las conferencias de prensa nos desesperamos acá, porque siempre, ¿verdad? A veces hay preguntas que se quedan muy cortas, ¿verdad? Los estándares de lo más mínimo. Pero entonces, este libro es una buena herramienta para, entonces, ya no hay excusa para no preguntar, por ejemplo, por las listas de las personas que dependen de la electricidad en las comunidades. Ya no hay excusa para eso. Y por eso también rescato mucho, ¿verdad?, el valor, el libro, y les invito ciertamente a apoyarlo. Otra cosa importante es que el libro, obviamente, habla antes del huracán,
durante el huracán y después del huracán y luego más allá, porque el libro habla hasta de cosas que han pasado en este año, en el 2025. Claro, sí. Así que es un libro que está súper actualizado. Bueno, 2024. No, pero hay cosas ¿Sí? del 2025 ya con Jennifer González en el... Ah, tienes toda la razón. Sí. No, que me llamó mucho la atención eso. Yo dije, wow, hasta el último momento estuvo ahí pendiente. Sí. Es verdad. Y es bien importante porque ahora estamos en una etapa en la que obviamente estamos en septiembre, así que estamos aquí con dedos cruzados de que no pase nada. Pero también estamos... Ya yo estoy ready para la Navidad, pero basta. O sea, no puedo. Yo no doy nada por sentado, yo voy día por día. Basta. Ya estamos a 20, ¿qué? 20 y pico, olvídate de eso, ya esto se acabó, yo no quiero saber de la temporada. Ya pasó el grito de Lares, ya yo creo que... Estamos set, este año nos salvamos. Gracias a los patriotas del grito de Lares. Saludos a Filiberto. No. Manolo el leñero ahí, tú sabes, rápido anunciando se acabó la temporada. No, pero también decir que ahora estamos en la etapa de las placas solares y de la búsqueda individual de cómo vamos a resolver el dilema de no tener electricidad. Y también el libro recoge los fraudes que se han dado con algunas de estas entidades privadas que han salido supuestamente a resolver el problema con placas y luego resulta que eran negocios súper malos para la gente, que le hipotecaban las casas por un montón de años, que si había algún problema había que hacer arbitraje fuera de Puerto Rico, o sea, cosas imposibles. Y eso es bien importante también, porque el desastre del apagón continúa, o sea, no paró cuando volvió la electricidad. Sí. O sea, ahora mismo tenemos personas mayores. Y perdóname, y que hay apagones todos los días. Bueno, hay apagones todos los días. Pero, por ejemplo, los que tenemos nuestra edad, que tenemos madres y padres ya también mayores, tenemos que estar muy pendientes porque están como buitres. Ellos identifican a una persona viejita o mayor y le caen encima y una tiene que estar bien pendiente para ver, porque las ponen a firmar contratos, les ponen a comprometerse sus casas y cosas que en realidad lo que hacen es explotar financieramente a estos viejitos. Así que el desastre continúa por el apagón porque nadie quiere estar sin electricidad y nadie confía en el gobierno. Y la gancería también, porque tanto estas compañías con estas prácticas depredadoras, ahora no me acuerdo de la palabra en español, como los bonistas que compraron los bonos a precio de pescado abombado de la autoridad. Ahora quieren cobrar como si hubieran comprado un carro nuevo. Ahora quieren comprar como si esto fuera un Lamborghini o lo que fuera. Incluso, o sea, congresistas estadounidenses del momento. O sea, la gancería continúa. Y son cosas que siempre ha habido, pero que con el huracán se han recrudecido. Y ni hablemos del desplazamiento y todo lo demás. Pero ya tenemos que ir cerrando. Final remarks del libro. ¿Por qué recomiendas este libro a nuestra gente? Bueno, he dicho muchas razones para recomendarlo, pero algo para la gente de Libro en Libro decirles que es una buena lectura también, que no es como que un tratado que va a sufrir un poquito. O sea, o mucho, dependiendo de qué momento de su vida usted se encuentre. Van a sufrir, gente, van a sufrir. Duro, pero es una buena lectura. O sea, el Iván es un buen periodista, pero también un buen escritor. Así que es una lectura que se lee rápido y que es importante. Yo creo que es un libro de referencia. Usted lo va a leer y eso se va a quedar con usted para siempre. Hay algo importante que no quiero dejar pasar y es que, así como, y voy a mencionar los nombres de las personas que el Iván entrevistó, Jaime, Olga Iris, Mariana, José Ángel y Harry. Esas son las personas que les invito a que lean sus historias, porque no solamente hablan de cómo murieron, sino también cómo vivieron y quiénes estaban a su alrededor, así que les invito a que hagan eso y también recordar, porque fue algo que a mí me impactó mucho cuando este pueblo salió a la calle a decir no sigan mintiendo, los muertos fueron más de los que nos querían decir. Exacto. Se hizo una manifestación en el Capitolio en que, ¿verdad? Creo que Rafa Acevedo, el autor Rafa Acevedo la coordinó y la gente fue a llevar zapatos y entonces la historia, una historia que a mí me marcó fue que una persona llevó zapatos en nombre de la persona que él o ella había atropellado
y a quien le había ocasionado la muerte por el accidente, y ella fue a pedirle disculpas, y también porque no quería que se invisibilizara que esa también había sido una muerte a causa del huracán María. A lo que voy es que el Iván escogió estos casos, ¿verdad? Haciendo un trabajo de hormiga que el centro también apoyó con el tema de los certificados de defunción y las razones por las que murieron las personas, y entonces él quiso hacer una contrarreferencia, ¿verdad? Y poder documentar con testimonio, pero el huracán, el apagón causó muchas más muertes, incluso más allá de las que dependían de equipo médico, porque eso de una persona que muere atropellada porque estaba completamente oscuro el país, quienes tuvimos que cruzar a las 9 de la noche porque teníamos que ir donde nuestros papás y regresar, sabíamos cómo estaba eso de oscuro, y que esa persona haya ido a decir, yo te atropellé, wow, sí, y esto es a causa del huracán, es muy poderoso, habla también mucho de Puerto Rico, pero también por eso es tan importante no olvidarlo, y por eso es tan importante apoyar el trabajo así, porque es lo que nos permite exigir que no vuelva a pasar con la información, porque sin la información nos quedamos en la rabia, pero a la hora de exigir concretamente cosas, pues necesitamos información, trabajo periodístico de calidad que nos permita entonces hacer los reclamos pertinentes y necesarios para que no se repitan estas tragedias. ¿Tú por qué lo recomiendas? Después de... No, yo suscribo todo lo que dice Vero. Yo me iba a ir un poco por esa línea de la memoria con la que terminaste tu ponencia. Me monté en tribuna. Te montaste en tribuna, pero muy bien, es que hay que hacerlo. Y especialmente para aquellas personas que quizás no estábamos participando de esfuerzos de recuperación a nivel, digamos, de organizaciones o, qué sé yo, a niveles institucionales, gubernamentales, etcétera, etcétera, sino que estábamos en el día a día y que vivimos estas cosas. Nosotras, de nuevo, no nos enteramos de muchas de las cosas que pasaban. No. Estábamos, de verdad, sobreviviendo. Yo recuerdo montar, yo vivía en un piso 19 y yo recuerdo montar a mi hijo, que en aquel momento tenía 3, 4 años, en el carro, 2, 3 semanas después del huracán, que fueron las semanas más duras para conseguir cosas, a buscar dónde había leche. Esas cosas nosotros y nosotras las vivimos y la vida sigue, pero es importante recordar no solo lo que vivimos a nivel individual, sino que, y me estoy emocionando, recordar lo que vivimos como país. Recordar a la gente que falleció, recordar que mientras estábamos sufriendo, estábamos buscando leche a ver dónde había gente en otras esferas enriqueciéndose, lucrándose con la tragedia de nuestra gente. Y yo creo que el libro hace un rescate de esas historias personales, sí, pero también de la responsabilidad que tienen muchas y muchas personas que todavía están en posiciones de poder, que se nos ha olvidado quiénes son, que quizás no somos ni siquiera conscientes de cuánto influyeron en que esta situación se creara antes, durante e incluso después del huracán. Y es un ejercicio duro, como dice Vero, es un ejercicio necesario, pero también es un buen punto de partida para empezar las transformaciones que queremos lograr. Y que nos merecemos. Los huracanes van a seguir sucediendo, va a haber otras tragedias, tenemos temblores a veces. El cambio climático no nos está tocando la puerta, está aquí. Está aquí. Entonces, hace falta una reflexión y la toma de acción colectiva por parte del país, más que de las instituciones, justamente para transformar esas instituciones y escoger mejor. Así que muchas gracias, Tere, y gracias al Centro de Periodismo Investigativo por tenernos en su casa hoy. A ver si nos invitan de nuevo.
A ver, yo no sé. Yo iba a decir más les vale, pero me voy a portar bien. Yo no sé. Me voy a portar bien. No. Gente, yo espero haberlo hecho bien. Un saludo a Carla Minet. Gracias por la invitación. A quien queremos mucho y bueno. Y para aquellas personas que no conozcan qué es el Centro de Periodismo Investigativo, el CPI es una entidad sin fines de lucro creada en el 2007 por Omaya Sosa Pascual, que es expresidenta del Overseas Press Club, y el periodista y abogado Oscar Serrano, expresidente de la ASPRO. Y su misión es fomentar el acceso a la información del pueblo de Puerto Rico mediante 3 vías: el periodismo de investigación, la litigación y la formación periodística. Y pues nosotras somos, para aquellas personas que nunca nos han visto, exacto, somos de Libro en Libro. Aparecimos así de momento. Saludos, aquí no somos periodistas del CPI, somos lectoras. Somos lectoras. Exactamente, que admiramos mucho la labor del CPI, se sienten bien honradas de la llamada que recibimos de la gente del CPI para hablar de este libro. Que consiguen, por cierto, en la página del CPI. Lo pueden adquirir a través de la página del centro, así que... Exactamente. Ya les podemos dar más información en nuestras redes sociales. Y gente, como siempre, búsquennos en nuestras redes sociales. Nosotras somos de Libro en Libro. Pueden buscarnos también en nuestra página web de libroenlibropr.com. Suscríbanse al podcast. Estamos en Spotify, ahora en YouTube también. Eso es bastante nuevo. Esto nos preparó para estas luces del centro, estos estudios así maravillosos. Yo todavía no puedo bregar con estar en video, pero está bien. Ok. Yo sí. A Vero le encanta la cuestión. ¿Qué les puedo decir? A Vero le encanta la cuestión. Yo todavía me pongo un poquito nerviosa. Somos un podcast de libro y amistad. Usualmente tenemos otra persona invitada que no es del mundo literario y con la que discutimos un libro al mes, excepto este año que ha sido desastroso, caótico, pero por ahí vamos en pie de lucha. Volvemos pronto. Y les invitamos a que lean más de nuestro proyecto en nuestras páginas web y nos escuchen. Denle en suscribir, compartan. Y gracias siempre por acompañarnos a leer.